Bien, damos comienzo entonces a esta quinta conferencia de profes de pádel en cuarentena aprendiendo. Ahí, como lo expuse en un videito en el grupo, íbamos a tocar dos temas. El primero tiene que ver con la progresión del aprendizaje, cómo optimizar la progresión del aprendizaje de algún recurso. Ya después los voy a explicar ahora. Y la segunda parte vamos a seguir con la planificación para asegurarnos un caminito a seguir y que sea puntual y eficaz nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, en esta primera parte, como dije, lo que vamos a estar viendo tiene que ver con la progresión del aprendizaje. Y acá nos tenemos que situar básicamente en el contexto donde se mueve el alumno. El perfil del alumno y su contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, primero, si viene de cero, si viene con algún bagaje de información, es decir, está en un nivel bajo, en un nivel intermedio, ¿sí? Si ya tiene competencias encima, ya en un nivel intermedio o un nivel avanzado, si está en un nivel competitivo, que está con una frecuencia competitiva estable, y después alto rendimiento deportivo, que ya son los jugadores profesionales, ¿sí? Entonces, en un marco, ubicándolo dentro de esta estructura, nosotros podemos dar comienzo a diferentes herramientas. Recuerden que básicamente los recursos los dividíamos en tres partes fundamentales, ¿sí? En los recursos estratégicos, en los recursos tácticos y en los recursos técnicos. ¿Ok? Bien. Acá viene lo que había dicho la otra vez. No estoy para hacer lo mismo que encontrás en todos los cursos. Yo lo que intento hacer es romper un poco con esa estructura, salir de esa estructura y proponer algo distinto. No maneras de abordarlo, sino básicamente es estructurar de una manera mucho más efectiva. ¿Y cómo hacerlo? Desde el juego mismo, así como estuvimos viendo la última vez. ¿Sí? No voy a entrar en detalle porque ya en los otros lo expliqué bastante bien. Se explicó en detalle, digamos. Entonces, si yo tengo un alumno de cero, habíamos dicho que lo más efectivo, o por lo menos eso lo experimenté yo, es el hecho de que entienda en qué consiste el juego, de qué se trata, en qué se basa, los reglamentos que la limitan iniciales para que aprenda a jugar. Básicamente es que pique, pegarle de aire, pegarle con pique y pared laterales. Bueno, es como cuando un amigo lo llevamos a aprender a jugar en un turno de pádel. Básicamente es eso. Una vez que tenemos a este alumno, básicamente lo acompañamos en el juego, ¿sí? Salvo que testemos, y eso tiene que ver más con un ojo clínico, si se puede, si es una persona que por ahí carece de algunos patrones, que tenemos todos motores, muy importantes, que nos va a marcar el inicio. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, explicado algunos conceptos en qué consiste el juego, simples, nosotros lo metemos a la cancha y lo ponemos a prueba. Y acá yo lo acompaño, ¿no? Para que pueda manifestar su juego, para que él pueda expresar lo que entendió de lo que le dijimos, ya viene con un juego de algún turnito que hizo, ¿no? Con esa base mínima, yo lo que tengo que ver es qué acervo motor tiene. Recuerden que acervo motor es el bagaje de información, en este caso psicomotriz, que tiene la persona que viene a aprender. Entonces, uno de los patrones básicos que sirve para el pádel es el arrojar y el recibir. Si yo veo que tirándole una pelotita, supongamos, en algún gesto que podamos llegar a hacer para que él le pegue a la pelota como pueda o como sea, para que la agarre con las manos,
él hace así, estamos ante una persona que no tiene un acervo motor trabajado, un esquema corporal eh, trabajado, ¿sí? Si una persona hace así, eso se ve en educación física, carece de ese patrón y hay que empezar desde algo muy básico. Le podemos explicar el juego, pero no podemos entrar de lleno a los recursos tácticos y técnicos, ¿se entiende? Entonces, hay que tener esto muy presente y es muy importante, porque por ahí nosotros lo que hacemos es llevarlo inmediatamente a la frustración. Nosotros le vamos a explicar en qué consiste el juego. Lo va a entender, pero no lo va a poder manifestar, ¿se entiende? Entonces, con este pequeño testeo que hacemos de los patrones motores, supongamos que en este caso le cuesta hacer contacto con la pelota después del pique, acá nos estamos situando ya con él dentro de un contexto, y acá es donde viene la primera progresión. ¿A qué me refiero con progresión? Progresión es la serie de actividades o herramientas que voy a usar, que va a seguir el alumno en una secuencia para el logro de un recurso que lo va a llevar al entendimiento de la estrategia o del manejo de en qué consiste el juego. Por ejemplo, cuando nos ponemos a pelotear o a jugar y qué sé yo, y nos damos cuenta que carece de un montón de cosas, nos estamos informando, estamos viendo de que estamos en un nivel, entonces, de contacto con la pelota. Entonces, una vez que el alumno lo logramos llevar al punto de que entienda qué es lo que le hace falta para que pueda desarrollar su juego, entonces utilizamos las progresiones. La progresión es acompañarlo básicamente a que logre un recurso que le posibilite, como dije. ¿Cómo se hace eso? Entonces, primero es que experimente el contacto con la pelota. Acá hay muchos entrenadores que opinan y dicen, bueno, es bueno aprender con pique previo. Bueno, no, es bueno aprender sin pique previo. Jorge Nicolini durante mucho tiempo recomendó que empiecen para los chicos con el contacto directo, de aire, ¿sí? Que sirvió mucho. Yo después pude comprobar de que en algunos sí, otros no, pero todo depende del contexto donde esté. Entonces, si es algo básico y va a empezar desde la defensa, que es lo que yo acostumbro a hacer, con pique. Entonces, la progresión va a empezar ante un patrón motor no desarrollado, algo muy simple, pararme al lado, soltarle la pelota y que le intente pegar como él quiere y pueda, sin explicación ni crear ningún ideal de movimiento, para que experimente la sensación del impacto, ¿sí? Después de eso, a medida que va pegándole, y si no puede, le ayudamos, lo ayudamos con piques demasiado fácil, no ponernos de frente, nos ponemos de costado, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Nos ponemos del lado que le salga, del lado que experimente algo fácil y que se sienta como que está en proceso. Porque si nosotros comenzamos con una progresión de un nivel de exigencia, un nivel de intensidad muy alto, es decir, tirarle pelota de frente con la paleta, puede que lo frustremos de entrada y esa emoción esté permanente dentro de él y no colabore el aprendizaje. Entonces siempre es bueno comenzar acompañándolo, poniéndolos al lado, en la ejecución correcta, pero básicamente que experimente el contacto con la pelota, ¿sí? Después, a medida que vamos subiendo el nivel de intensidad, es decir, el nivel de exigencia y de dificultad, vamos viendo cómo se va adaptando. Si el siguiente paso, que es ponerlos un poquitito más de frente a él, soltándole la pelota con la mano, logra el mismo contacto, bien, ok, nos vamos alejando un poquito más, seguimos tirándole con la mano, y bien, y sigue experimentando ese contacto, por ahí puede que tenga una regularidad, es decir, que pase la pelota, que no pase la pelota, pero el objetivo es que experimente el contacto con la pelota, ¿sí? Una vez que está experimentando, y yo sé que está aproximadamente muy parecido a lo que podría ser una pelota enviada desde el otro lado de la cancha, lo que podríamos comenzar a hacer es ponernos objetivos, es decir, bueno, te voy a tirar 10 pelotas, trátame de pasar que piquen del otro lado las 10 pelotas, ¿sí? Eso ya nos estamos adentrando en lo que sería el contenido
de recursos tácticos, ¿sí? Dirigir la pelota, darle una cierta profundidad, una cierta velocidad al swing, pero más que nada la progresión es acompañar el proceso del recurso técnico, en este caso, porque es la puesta de manifiesto, pero dentro de un marco táctico, o sea, que el alumno entienda, con el peloteo y el entendimiento previo que le hacemos desde un principio de qué consiste el juego, que para que la pelota tenga función, es decir, yo logre un efecto en el contrario, tiene que tener ciertas características como una profundidad, una dirección, bla, 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 bla. Entonces, ya lo estamos introduciendo con la ejecución misma del recurso a pequeños contenidos tácticos, ¿se entiende? Pero de base, tiene que tener la idea de juego. ¿Cómo se hace eso de recordar todo en dónde estamos parados? Con pequeños insights, que le digo yo, que es, ¿vos entendés para qué sirve esto? Yo los insights lo hago con preguntas. Y él por ahí está en una nube de pedo que no sabe, entonces lo bajamos de nuevo. ¿Vos te acordás cuando hablamos de la idea del juego? Bueno, esto te va a servir para esto quizás, ¿o qué crees vos? ¿Sí? Empezamos una conversación, no es un mando directo. Recuerden que contenidos amplios no podemos hacerlo de mando directo. Necesitamos del entendimiento, ¿sí? Que expliqué otra vez. Entonces, cuando logramos que se dé cuenta, con este insight de esta pregunta, qué contenido estamos abordando, por qué estamos acá y para qué sirve, seguimos con la progresión, ya nos ubicamos del otro lado de la cancha tirándole pelotas. Inclusive ya le vamos incorporando el factor importante del desplazamiento. Aprendió la ejecución técnica, para qué sirve y todo lo demás. Entonces ahora le incorporamos que esté lejos del impacto, con pasos de ajuste. ¿Sí? Tocar conos y ahí vienen todos los ejercicios. Y seguimos con los insights. ¿Entendés para qué te puede llegar a servir esto? Sí, bueno, ahora le vamos a incorporar el paso siguiente, por ejemplo, a que la pelota entre cruzada, de la línea para acá. Bien, y que la pelota, después el paso siguiente sería que entre de acá para acá, como habíamos quedado, pero que pique de la mitad de la cancha para atrás, supongamos. Y cuando incorporo algo base y vemos que es regular, nosotros vamos observando y vemos que ante estas dificultades ya se va desenvolviendo, empezamos con pequeños ejercicios de control. Ejercicios de control que comienzan, normalmente yo, por lo menos en mi caso, lo hago de manera paralela. Y sigo con los insights, no se olviden, ¿sí? Las preguntas que lo llevan siempre a esa regresión, entre comillas, a volverse a poner en el contexto del juego, ¿sí? Una vez que logra eso, lo metemos en el peloteo base. Ese peloteo base, básicamente es para que nosotros nos demos cuenta si está incorporando o no. No se asusten, porque ahí es donde van a ver mucha diferencia. Muchísima diferencia. Ahí van a ver que la pelota no entra como esperaban, ¿sí? Pero es un paso un tanto alto. Hay quienes, depende, ¿no? Si es un nivel muy básico, lo que hago yo es ajustar un poco más la parte táctica con el canasto. Le voy haciendo los espacios más reducidos y le voy variando, le tiro de manera distinta las pelotas. Por ahí un poco más rápidas, por ahí un poco más atrasadas, un poco más adelantadas, para que se desplace mucho. Y después de a poquito con el canasto al lado, en vez de ponérmelo adelante para tirar pelotas, yo le digo, haceme puntería a mí, ¿no? Entonces yo saco pelotas, cuando fallo saco una pelota del canasto, ¿sí? Pero cuando ya veo que encontró un control, lo saco al canasto. ¿Sí? Estamos hablando de una clase individual, ya vamos a ir a la grupal, ¿no? Entonces, me ubico con parámetros fáciles, y de ahí lo voy acompañando, siempre con los insights. Insight de ajuste en el recurso técnico, pero también con insight en los demás recursos. ¿Se va entendiendo hasta ahí, más o menos, o no? Bien. De ahí, lo importante entender es el punto de partida. ¿En qué punto está el alumno? Por ahí viene, como dije, en un punto de que está jugando torneos y demás y cosas así, entonces, ok, ya me ubico. Por ahí hay gente que arranca desde el control, hay gente que arranca desde el canasto y otros que arrancan sin progresión, ¿me entienden?
Básicamente es eso. Pero es fundamental algo. Las herramientas son las que yo les acabo de exponer ante un caso. Pero las herramientas, recuerdan que yo les dije que están estructuradas dentro de un método. El método es el mando directo, por ejemplo, cuando yo le digo qué es lo que tiene que hacer el alumno, básicamente. Vos tenés que pegarle de derecha así, ponete así, donde yo muestro y yo le pego. Ese es un método. Ese método no es que esté ya no se use más, ¿no? Es un método que tuvo su tiempo, que sirve para cosas puntuales. Por ejemplo, a un jugador profesional el mando directo va ok, ¿sí? Pero un jugador profesional porque hay que hacer ajustes. Obviamente que el alumno, acá estamos en otro papel de entrenador, ¿no? Pero con ajustes, los ajustes normalmente se hacen así. Porque el alumno, el jugador ya tiene incorporado todo lo otro. Ahora, por ejemplo, algo muy útil y para que experimente dónde está su recurso y su entendimiento es la asignación de tareas. Por ejemplo, viene el alumno y te dice, yo le pego de fondo y le pego bien. A ver, pum, y vos ves que le pega fuerte a la pelota, que le pega con alta velocidad. Y vos sabemos que no le vamos a poder dar velocidad a una pelota que viene a alta velocidad. Entonces, ¿qué hacemos? Le asignamos una tarea y lo ponemos en situación. Básicamente, la asignación de tareas es ponerlo en situación. Es una herramienta muy útil, porque es como un cachetazo a la función que él entiende que es correcta. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, le asigno una tarea. Ok, vamos a hacer un partidito, supongamos, o un partido táctico, o vamos a pelotear. Yo te voy a tirar a la alta velocidad que vos me estás queriendo decir que vos estás manejando y te sirve. Bueno, ok, vamos, y se da cuenta que no. Y ojo, es un trabajo jodido ese, porque hay personalidades que lo aceptan y hay personalidades que no. Pero contra la evidencia estás cagado. Contra la evidencia estás cagado. Y ahí vamos a ver ciertas cosas también del contexto de quien está aprendiendo. ¿Sí? Entonces, el mando directo es uno, que sirve para ajustes, no sirve tanto para exponer de qué se trata. Después está la asignación de tareas, que es la que acabo de explicar. Y después tenemos algo que es también muy interesante, pero que lleva un gasto extra, que es el descubrimiento guiado. El descubrimiento guiado es estratégicamente manejarle o manipularle el contexto para que tu alumno aprenda. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, está practicando la derecha y, bueno, yo pongo un objetivo dentro de un partido y vemos que le está errando. En vez de decirle o asignarle la tarea para que se dé cuenta muy puntual, lo que primero hago es encaminarlo, acompañarlo con preguntas para ver si de antemano, sin necesitar usar la herramienta, descubre su error, básicamente, ¿sí? Y descubre también la manera. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Con preguntas. Che, ¿ya vos te parece que esta velocidad de la pelota te sirve? ¿Está ok? Sí, porque, bueno, vemos que ahí hay una traba, entonces le asignamos una tarea. Pero básicamente es también tirar muchos insights. Esos insights nos va dando pautas, si el alumno se va dando cuenta, si no se va dando cuenta. Hay veces que es increíble el efecto que tiene porque ayuda muchísimo, no hace falta inclusive de que tengamos que ajustar cosas. Es muy bueno. Por lo menos a mí me ha dado mucho resultado. Estas tres herramientas son las que yo recomiendo. El mando directo, la asignación de tareas, es decir, ponerlo en situación, y el descubrimiento guiado es llevarlo paulatinamente a que descubra cuál es la manera táctica de que sea efectivo con insight. Es decir, preguntas, ¿a vos te parece que la pelota rápida puede ser corta, por ejemplo? ¿A vos te parece que la pelota rápida tiene un manejo mucho más efectivo ante dificultades? ¿Sí? Entonces, ¿se entiende, no? Más o menos, ¿o no? Porque los veo todos mudos, quietos. Entonces, es una tarea que no es la de acompañar el aprendizaje, la de colaborar a que el alumno aprenda,
es una tarea que nosotros entendíamos como transferencia de información. Pero para que esto se logre, acá me pongo en el papel de profe, ¿no? Para que esto se logre, que es en definitiva a lo que el alumno viene y a lo que tengo que ayudarlo, es en que haya información del alumno hacia mí, para yo tener, ubicarme, meterme dentro del contexto y que me tome el alumno dentro del contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo no formo parte del contexto, es decir, yo propongo un mando directo, yo le digo qué es lo que tiene que hacer y el alumno, y yo evalúo, estoy prácticamente enseñando. Enseñar es una cosa, ayudar a que el alumno aprenda es otra. Enseñar forma parte del aprendizaje, no al revés. No me garantiza de que si yo enseño el alumno aprenda. ¿Ok? Lo que no significa que para algunos sirvan. Los que tienen un acervo motor o un bagaje de información, lo van a poder hacer, que es lo que le estoy diciendo con los profesionales. Pero en este caso, cuando el alumno está intentando aprender, la enseñanza forma parte. Ahora, cuando el profe se logra meter dentro del contexto, con mucha información que el alumno da, por ejemplo, cuando yo le tiro la pelota y la quiere agarrar con la mano, la agarra así. Me está dando un patrón, un nivel de patrón motor que no me va a ayudar. Tengo que empezar muy desde la base, agarrar la pelota con la mano. Y aunque parezca mentira, hay mucha gente que le cuesta. ¿Sí? O si la agarra con la mano así, ok, estamos en un nivel, ¿sí? Con preguntas, con muchos insights. Es decir, jugaste al fútbol antes, hiciste deportes, ¿qué objetivo buscas? ¿Qué buscas con el pádel? ¿Cómo crees que...? Y bueno, no, mira, yo vengo a pasarla bien nomás y hacer algo de actividad que me dijeron que es muy bueno, entonces, ok, podés ahí cambiar, hacerle, introducirlo directamente, sin tanto abordaje estratégico, directamente en el recurso, porque necesita sentirse activo y que se mueva. ¿Sí? Entonces, ya ahí nos encaminamos para otro lado. Si el alumno realmente quiere aprender porque le encanta y vos lo ves como muy eufórico, lo percibís como muy atento, muy entregado, entonces sí, te tomas tu tiempo porque es muy importante, recuerden, la imagen de lo que significa el juego primero, después de todos los recursos. Si yo le creo una imagen que no es, el alumno se va a estar comparando biológicamente y permanentemente con ese ideal incorrecto, y que cuando nosotros querramos y transmitirle información no va a poder. ¿Sí? Ténganlo muy presente, ¿eh? Ténganlo muy presente porque esto se da. ¿Sí? Así que elaborar un perfil con mucha información del alumno para con nosotros es fundamental. Conocerlos es fundamental. Ahora, con las clases grupales, esto es un tema para la próxima. La progresión en trabajos grupales tiene muchas fallas en muchos. Lo he visto en la mayoría de las escuelas, en donde hacen filas. ¿Sí? Hay filas que son activas y hay filas que son muy pasivas. Las filas que son activas son más productivas para un objetivo en particular. Las filas pasivas, es decir, que no hay, pasa mucho tiempo de una ejecución de algo a la próxima, sirven para otro lugar, para otra cosa. ¿Ok? Pero ese va a ser porque las progresiones tienen mucho abordaje, que lo voy a guardar para la próxima, ¿sí? Pero que se entiendan a qué me refiero con progresiones. Acompañar al alumno con herramientas dentro de un método para que incorpore esa información. ¿Sí? Una cosa, quédense con este concepto. Una cosa es enseñar y otra cosa es ayudar a que el alumno aprenda. ¿Sí? Enseñar puede ser una herramienta del aprendizaje y no al revés. ¿Sí? Lo que yo quiero es que el alumno aprenda, no enseñarle. Yo le puedo enseñar de la manera perfecta, soy Federer, le muestro muy bien, o no sé, qué sé yo, soy LeBron para explicarle, para mostrarle. Pero en definitiva, tienen que entender para qué, como abordamos en las otras conferencias. ¿Sí? Bien, quedan 8 minutos. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿O algo para aportar? Hoy somos varios, che. Está hermoso, somos 12. Habiliten las cámaras, así le veo la cara, si quieren. Estamos por Facebook también. No pude mandar WhatsApp a los de Facebook, porque hay algunos que no
no tienen correo, se les dificulta y no pude. Lamentablemente llegué muy, muy sobre la hora. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? De paso saludo a Esteban Duca, Jorge Contreras, Nicolás Ruiz, Martín, a Daniel Reinaudo también, que estaba por ahí. Ahí ya tenemos dos ahí de España, qué bueno. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Yo, A ver, Sepi. Martincito. Tire, Sepi. No, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, papá. Contame. Bien, lo que yo también, sumado a lo que decías, que te escuchaba atentamente, Sí. es como contar qué me pasa basado en lo que vos te estás explicando. Me pasó Bien. también en las clases, Sí. sin importar el nivel del alumno y la cantidad, que pasas por los 3 métodos a veces en una misma clase. ¿Sí? O usas 2 o 3, porque por ahí, otro que uso yo, que es dependiendo también el tipo de alumno, es el descompositivo. Sirve mucho cuando querés enseñar una técnica, que la descompones en las partes que tiene y nada, lo usás capaz que poco tiempo, puntualmente y en lapsos cortos, y después una vez que la descompones, la llevas a una situación táctica, a una situación de pregunta, y ahí donde puedes meter los otros métodos como la asignación de tarea o el descubrimiento guiado, que Sí. son muchos porque además le das mucha participación al alumno, y es muy buena la cara del alumno cuando él mismo logra decir la respuesta o el camino. Es impresionante y creo que lo entiende más que uno mostrándoselo, porque se lo graba. Bien, Salió bien. de él, digamos. Bien, a ver, porque los de Facebook no saben, no están escuchando esto. Eh, CEPI lo que propone es que también se desglosen los recursos en partes para ayudar al entendimiento. Sí, sí, inclusive hay métodos de los que se usan, de los demás cursos, en donde lo abordan y lo explican así. Yo lo que hago es desglosarlo, pero no para la práctica en sí, sino para los insights. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, cuando entiende todo el proceso de para qué, qué sé yo, y vamos a incorporar un recurso técnico, lo que le digo es, yo siempre intento que entiendan el núcleo, es decir, la base del gesto. Entonces, lo que hay un profe de Córdoba que lo hace muy bien también, es asociar la ejecución de un movimiento con otro movimiento habitual que uno hace. Por ejemplo, un baldazo. Un balde de agua, que puede servir, depende de qué lugar se ponga. Un ejemplo estoy poniendo, ¿no? Hay un baldazo de agua desde el lado del revés, ¿sí? Eso a mí me sirve de base como núcleo para que aprenda el swing del movimiento, el gesto técnico completo. Yo experimenté hasta hace 10 años más o menos atrás, hacerlo como lo hacemos todos, punto de contacto, backswing o preparación, terminación, cuando quiero tirarla más profunda con una terminación más larga, cuando quiero... Pero me ha dado más resultado cuando el cerebro, cuando entendemos la biología de cómo opera el cerebro en cuestiones de aprendizaje, es el cerebro, para entenderlo, primero asocia. Ejemplo, ¿quieren que los ponga en situación? Vamos a hacer un pequeño test, cortito. Todos van a encender el televisor de la imaginación. Imaginen, luz apagada, 4 de la mañana, bajás o llegás a la cocina a abrir la heladera. Sacás un limón bien amarillo, lo pones arriba de la tabla. Hay una luz que solo ilumina ahí, ¿sí? Agarrás un cuchillo y cortás muy, muy en el medio. Y vos ves que el jugo comienza a caer por toda la madera, y vos lo ves al jugo. En estos momentos, en cada uno de ustedes, las glándulas salivales están segregando líquido, saliva. ¿Saben por qué? Y no es real lo que yo les estoy contando.
porque yo no estoy, ustedes no están cortando, ¿sí? No lo saborearon ustedes al jugo del limón. ¿Pero por qué se segrega? Porque el cerebro no puede descifrar si es real o irreal. El cerebro lo capta con todo lo que es sensorial, ¿sí? Y lo incorpora, lo asocia, el cerebro asocia. Esto significa que, está por incorporar algo que es ácido, entonces segrega los jugos. ¿Se entiende o no? Bien. Cuando nosotros, ¿les pasa eso o no? ¿No les pasó eso? A mí, yo siempre lo pongo de ejemplo porque es genial, en otro tipo de trabajo, ¿no? En coaching. Cuando yo hago el movimiento con un baldazo, lo que hago es eso. El alumno, sin darse cuenta, lo asocia a algo que hace. Por eso yo, para que entienda cómo hacer el movimiento y la progresión, por ejemplo, que tire la pelota tipo péndulo para adelante haciendo puntería a algo. Porque el movimiento es más o menos parecido. Después sí lo desgloso en punto de contacto, en preparación, en terminación. ¿Se entiende? Pero recuerden, por ahí hay veces en que no es necesario aclarar o sacar la cebolla, el pimiento, la sal o el tomate de la salsa. Por ahí la salsa ya viene más o menos condimentada, sigamos por ahí, ¿ok? Pero está bien el aporte que hace Cepi, porque es la manera que se ha hecho durante mucho tiempo. Bueno, ya nos estamos quedando con señora grabadora. Bien. Bueno, ya estamos aquí en la segunda parte, estamos en Facebook, en el grupo también, y en la conferencia por Zoom. Bueno, en la primera parte hablamos todo lo que es, a grosso modo, de lo que sería una progresión. Les puse de ejemplo cosas para que ayudarlos un poquito a cómo veo yo, qué entiendo yo. Bien, en esta segunda parte vamos a seguir con lo que veníamos hablando de las planificaciones. Cuando uno habla de planificar, lo que se le viene a uno inmediatamente, el cerebro asocia es papel, lápiz, computadora, y que todo esto se cumpla, y en definitiva después terminás dejando todo eso a un lado, ¿no? Vamos a empezar desde lo muy general, y no vamos a llegar hoy a lo puntual, ¿no? Pero vamos a empezar desde lo general. Para lo general, nosotros tenemos que ver, primero, saber cuál es el objetivo claro, primero, que tiene el alumno, que quiere para él el alumno, y después el propuesto. Llegar a un acuerdo real. Obviamente que eso se puede modificar a lo largo del proceso, pero básicamente lo primero es saber qué es lo que quiere, para saber por qué lado ir, ¿ok? Una vez que entiendo y nos pusimos de acuerdo por qué lado ir, tenemos que ver que el camino, si es por acá, es por acá, es por acá. Por ejemplo, a ver, un alumno que quiere aprender de cero, y bueno, lo puedo crear yo el camino, en base a la información que me dé el alumno, el contexto en el que esté, cómo manipulo un poco toda esa información que tengo del contexto, ¿ok? Una vez que ya estoy en dentro de eso, yo ya puedo producir yo el camino, acompañarlo y ver, no, acá hay muchas piedras, no, por acá, ¿sí? Cuando ya viene con una idea muy clara, nosotros la charlamos, la compartimos, la idea, entonces ya sí está claro que el camino es este. Ok, bueno, estás dentro del contexto, compartís que está bien el objetivo que busca, porque también puede darse de que no estén de acuerdo, por eso el diálogo inicial, es un testeo para saber por dónde ir, y una vez que estén de acuerdo ambos, profesores y alumnos, por dónde van a ir, ok, entonces, bien. Ese es el puntapié inicial, ¿no? En base al testeo, toda la información inicial que yo puedo tener, puedo crear el camino o tomar un camino. Básicamente tiene que ver con la estructura, pero acompaño, propongo, ¿sí? Pero básicamente es eso. Si el camino está trazado, ¿qué quiero decir? El alumno quiere subir de categoría,
¿no? Supongamos que ya está en un nivel, quiere subir de categoría. Bueno, ya viene con una estructura, ya viene con algo hecho, entiende ciertas cosas que para ir para allá hay que ir por acá. Y vamos a encontrarnos con ¿qué? Con torneos, básicamente. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que utilizar estrategias, mañas o lo que quieran, herramientas múltiples, para ayudarlo a que cumpla eso. Ahora, la planificación tiene que ver con el orden en que lo voy a hacer. El orden que yo propongo y el orden que voy tratando de tener día a día con información de la que hablé, del ida y vuelta, ¿no? Por ahí entiendo yo de que hay que ir por acá, haciendo estas cosas para cumplir ese objetivo, ¿sí? Entonces voy por acá y después me voy dando cuenta que no. Y yo, porque la planificación indica, tengo que ir por acá, y no, sabemos, nos estamos dando cuenta que no, entonces no es por ahí. Pero vamos bien general primero. Si viene con la idea de jugar torneo y quiere subir de categoría, acá hay algo que no vamos a poder modificar. Son parámetros que no vamos a poder modificar. ¿Cuál es el parámetro fundamental que no podemos modificar? Pregunta de examen. El calendario. ¿Sí? Podemos modificar nosotros si jugamos la fecha o no, pero el calendario no se va a mover. Entonces hay que rendir, ahí cagamos, rendir lo máximo que se pueda en los torneos, que es con el objetivo que tiene el alumno. ¿Ok? ¿Sí? Bien. El calendario marca un proceso, no un camino, marca un proceso que forma parte del aprendizaje. Porque puede que el subir de categoría sea un pretexto para el alumno, porque el alumno lo que quiere es jugar bien. Y por ahí si el salto, yo le digo que tiene que ir de sexta a quinta, de quinta a cuarta, y por ahí de cuarta tiene nivel para... Y yo le digo, no, vos tenés que ir por acá, vos primero tenés que ir a tercera, porque en Córdoba, por ejemplo, se hizo mucho así. Yo lo hacía así. Que hay que no quemar etapas, ¿sí? Pero cuando el alumno te pide, te está pidiendo información y se va adaptando cada vez más rápido, ¿quién soy yo para decirle, pará? Porque ahí lo estoy parando. ¿Ok? Sí, meterlo en el contexto de con qué cosa se va a encontrar. Con saltos altos, con saltos bajos, ¿se entiende? Entonces, lo que va a marcar un orden de entrada es básicamente lo que nosotros no podemos modificar, que es el calendario de fechas. Sí podemos variar en decir este juego, este no, pero para medir un proceso tenemos que saber primero qué puedo modificar y qué no. Lo que yo puedo modificar es lo que me corresponde a mí, ¿sí? Y a lo cual nos podemos adaptar, porque ya hay una estructura, un calendario a seguir, es el calendario del torneo. Entonces, partamos de la base. Objetivo que propone el alumno, objetivo que propongo yo. Coinciden. Se llega a un acuerdo. Vos interpretás que hay algo atrás de eso. Te vamos a ir para otro video. Vos interpretás que hay algo de base, que es ganar de base, ¿no? Por ejemplo, estoy tirando un ejemplo. Otros hacer actividad física todo el tiempo. Otros, pero a vos te dice que quiere subir de nivel. También hay que saber interpretar eso, ¿no? Será tema para otro video, pero a esto quiero ir. De manera general, nosotros cuando vamos a proponer nuestras metodologías, nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestras herramientas para que el alumno aprenda, tiene que responder a esto de base. Traducido a un jugador de pádel. Ejemplo. Por ejemplo. Entro a la cancha y le pego la pelota y trato de resolver como sea el partido. Eso es lo que hacemos todos los días como profe. Si no hay plan, no hay planificación, no sabemos a dónde vamos. No hay un orden, no hay un camino. ¿El tipo le va a pegar bien? Sí, pero le va a pegar bien para eso. Y le está sirviendo por ahí. Estamos yendo para allá cuando hay que ir para allá. ¿Se entiende lo que digo? Pero es muy fácil. La planificación a nivel general la podés tener en la cabeza. Hay cosas sí que se necesitan lápiz y papel. Pero para esto, para entender, obviamente que la información nosotros la vamos a plasmar. Vamos a poner
Guille Capelletti quiere ser el mejor jugador del mundo y tiene este calendario. Entonces yo ya sé que cada vez que viene Guille Capelletti, ¿cómo hacen los médicos? ¿Viste? Este tiene, qué sé yo, no sé, diabetes. Este tiene, no sé, otra enfermedad. No te digo que sea así, pero básicamente es ordenarte de alguna manera. Vos lo podés estructurar como te resulte cómodo, práctico, eficaz y simple. ¿Sí? Pero no perder de vista el objetivo que acordaron en base a una estructura que vos todavía no podés modificar. ¿Sí? Bien. Recuerden, y les digo, los partidos de torneo, los torneos, forman parte del proceso de aprendizaje de tu alumno. No es algo que hay que cumplir. Y cuando uno planifica, desde que yo aprendí en el IPEP, te enseñan a que acá tiene que rendir el máximo. Acá tiene que rendir el máximo. Entonces, todo proceso, todo, el biológico, lo que sea, se da de acuerdo al síndrome de adaptación, porque es eso lo que nos mantiene vivos, entre otras cosas. Hay procesos que se nos van a escapar a nosotros como profe. Y eso, obviamente que a medida que vayamos ajustando ciertas cosas, por ahí un año de calendario no es suficiente para llegar al objetivo. Por ahí una clase te basta y te sobra. ¿Ok? Entonces, por eso, el improvisar dentro de un orden siempre te va a llevar a ese punto que vos estás apuntando. ¿Se entendió lo que dije? ¿O hablé en hebreo? ¿Sí? Es muy difícil de explicar planificación sin... Por ahí intenté varias cosas de pensar cómo hacerlo, pero creo que con ejemplos y graficándolo para que ustedes, su cerebro asocie ciertas circunstancias, lo veo más potable, digamos, para que lo entiendan. Pero cuando uno se mete a la cancha, tiene que recordar el objetivo de base y tiene siempre apuntar ahí. Los insights que yo vaya a hacer ahí, siempre tienen que ayudar a ese propósito, a ese objetivo. ¿Ok? Bien, acá hay un chat. Ah, Nicolás Ruiz. Bien. Bien, entonces, cuando yo ya tengo el objetivo acordado, no objetivo propuesto por mí, recuerden, tenemos el calendario que, entre comillas, nosotros podemos ajustar, adaptarnos, que esa es la idea, adaptar eso que no podemos modificar al proceso y que nos sirva para que el alumno aprenda, ya empezamos a desglosar. A desglosar es, porque el entendimiento para todos los sistemas de aprendizaje lo hacen de esa manera. Desglosar, separarlo para que lo podamos ver. ¿Sí? ¿Sí? Imagínense lo que les decía el otro día. A ver, no sé, a ver, voy a poner esto de mi hija. Yo tengo esto acá. Yo con esto acá, ¿veo qué es? No, se ve borroso. A medida que yo me voy alejando, es decir, yo voy separando, voy a poder ver cosas que no puedo ver si yo lo tengo acá. Y eso es lo que hacemos todos los días, cuando nos metemos a la cancha sin saber qué es lo que vamos a dar y le tiramos pelota, por ejemplo. ¿Sí? A lo que Nicolás Egea, está repodrido y me dice, por favor, hacerle ver a todos los profes de que no tienen que usar siempre cara. Lo mandé al frente ahora que no está. ¿Sí? Entonces, creo que en esto, con este ejemplo, fui claro, ¿no? Tengo que separar. Hay periodos en el año, de acuerdo a un calendario, que tengo que acomodar. Es decir, ordenar cómo voy a transmitir la información en base a la información que voy teniendo yo. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que de marzo a diciembre, a fines de noviembre, acá se van a dar todos los partidos de los torneos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Previo. ¿Qué hay previo? ¿Qué es lo que está de moda, que todo el mundo arma flyers? La pretemporada. Muy bien. La pretemporada forma parte de un proceso en donde yo lo estoy sacando al alumno
yo lo estoy acompañando a salir de una transición necesaria en un síndrome de adaptación. Ya después en otro video explicaré de qué se trata. Pero en términos generales, se lo quiero poner en parámetros que normalmente manejamos nosotros. ¿Ok? Entonces le damos una pretemporada. En la pretemporada siempre se va modificando en base al mismo objetivo. ¿Qué quiero decir? Estoy planificando algo para un año nuevo porque hay cosas nuevas. Entonces tengo que reformular si realmente el objetivo que nos planteamos aquella vez sigue siendo el mismo. Por ahí es otro. Por ahí se cambió de país. Por ahí se cambió de, no sé. Entonces hay que cambiar ciertas cosas. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, la pretemporada, acuérdense que estamos hablando de aprendizaje. No estamos hablando de condición física, desempeño técnico, no. Eso tiene que ver con el entrenador. Yo estoy hablando de la parte de aprendizaje. Estamos en la pretemporada, obviamente de que si está con un calendario es porque ya medianamente tiene un nivel y lo va a entender. Ahí se dan ciertos contenidos que abarcan lo que hace a la integridad de un jugador, aspectos como psicológico, físico, técnico, táctico, no como en un tiempo se creía que era solamente físico. Hay un alto contenido de exigencia en el nivel físico, eso es otra historia. ¿Sí? Pero hoy ya las cosas van cambiando, el contexto va cambiando, las exigencias van cambiando. ¿Sí? Entonces, una pretemporada con todo esto puesto de manifiesto, yo tengo que ver cómo, en base al objetivo, si es el mismo, la pretemporada es una etapa de preparación que nos va a servir de base, en donde se van a estructurar todo lo que yo vaya a hacer previo y durante y post calendario. ¿Me siguen hasta ahí? La etapa de pretemporada es una etapa a la que los libros dicen preparación. Después de esa etapa viene una etapa que está en un nivel siguiente, que es en el síndrome de adaptación y a lo que en los entrenamientos se refiere, hablan de una semana corriente, se llama, que es el nivel siguiente. El nivel siguiente empiezan los ajustes, es decir, los ajustes tienen que ver con todo aquello que a mí me vaya aproximando más a una especificidad que realmente me sirva para aquello que quiero lograr en la puesta a punto del alumno. Por ejemplo, a ver, quiero ser práctico. Hizo la pretemporada, el tipo vuela. ¿Sí? Físicamente vuela. Ejecución técnica la tiene, todo está bien, todo está alto contenido físico, un contenido técnico, un trabajo técnico para que se mantenga ahí ok, táctico también, estratégico entre comillas, por ahí sí, por ahí no, en teoría ya sabe qué es lo que es, pero ya llegando a la etapa corriente tengo que empezar a ajustar esas cosas que siempre le costó, supongamos, y potenciar aquellas que venía haciendo bien. Supongamos que, como hubo uno que me dijo en Córdoba, profe, llego en Jujuy, hace poquito, me dice, profe, llego a la pelota, llego antes, le pego bárbaro, pero no sé qué carajo tirar. No sé qué tirar. ¿Qué le está faltando ahí? Está bueno porque logramos generar en su contexto ambos que el alumno pregunte, es una herramienta muy buena, porque sabe dónde está parado. Decís, acá me está dando la información, está latente, está, por favor te pido, como dice el oficial Gordillo, dígame, doña Mari, como dice el oficial Gordillo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, entonces es el momento donde hay que incorporar ese contenido con mayor intensidad. Los otros contenidos hay que tratar de llevarlos al siguiente nivel. Al siguiente nivel es generarle más dificultad a eso que tiene que hacer. ¿Sí? Con desplazamientos, con pelotas más rápidas, etc. ¿Ok? Pero siguen estando en una etapa preparatoria. ¿Sí? Bien. Después de la etapa preparatoria viene la puesta a punto, antes de la etapa de puesta a punto vienen
la etapa más fuerte, que es donde se ajusta la mayoría de las cosas. ¿Sí? Entonces se lo expone prácticamente al límite del entendimiento, no del entendimiento, pero sí del contenido. Es decir, yo lo exijo al máximo en cada contenido. Le hago ver, por ejemplo, en algo estratégico le hago ver un partido de pádel. El partido de pádel más disputado, ¿no? Por ejemplo, un pádel World Tour. Le hago ver y por ejemplo, le digo, ¿en qué ha fallado en estos 4 games, qué sé yo, Vela? A nivel estratégico. ¿Está bien planteado el partido? Por ejemplo, ¿no? Otro nivel de exigencia más bien técnica es que ejecute lo técnico en base a una dificultad alta. ¿Qué sé yo? Le pongo 3 conos y le canto el color tirándole la pelota. Entonces tiene que ir a tocar ese cono, por el color que escucho, tiene que tocar ese cono después de haberle pegado la pelota. De una salida de pared baja, desde una bajada de pared, etc. ¿Sí? Es crearle más dificultades, llevándolo de a poco a lo que posiblemente se encuentre el alumno en un torneo. Lo estoy ya aproximando, ¿sí? Con todas las herramientas. Y ya la puesta a punto, recuerden, preparación es donde entra la pretemporada, qué sé yo, la etapa preparatoria. Después de la etapa preparatoria viene hay algunos que le dicen corriente, otras antes del ajuste, bueno, hay un montón, ¿no? Que es donde ya se van ajustando más ciertas cosas, y después está la puesta a punto. La puesta a punto tiene que ver con partidos. Partidos y toques en algunas cosas. Por ejemplo, vemos que está falto de fuerza, entonces trabajamos un poquito la fuerza, pero aparte. Pero la base del entrenamiento tiene que ser un partido. Un partido táctico, recuerden que un partido táctico es un partido donde ponemos determinadas reglas. ¿Sí? Pero en esta parte sería propicio que jueguen partidos nada más. Viene a tu clase, estás solo, mano a mano. 2 contra 1, pero partidos en concreto. Vos haces insight, parás la pelota y decís, che, ¿está bien lo que estás haciendo? ¿Qué plan tenés de juego? ¿Qué estás haciendo? ¿Se entiende o no? Yo lo que llegué a hacer, miren, escuchen, porque esto es genial, y bueno, lo hice acá en Jujuy y me dio... llevaron a un punto, el foco de atención, a un punto lo llevaron en donde le servía de muchísimo. Por ejemplo, lo llamaba por teléfono y tenía que jugar con el teléfono en la mano y resolver el partido. Yo le hacía preguntas simples. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿De qué color es la bandera de Argentina? Y no me sabían responder. No hacían ni uno ni otro. Entonces, cuando en definitiva yo les dejé de romper las bolas, lo hicieron, se recordaron y se ordenaron todo de una manera mucho más efectiva y pudieron hacer todo perfecto. Es mi caso, ¿no? No significa que sea así. Experimenten, si quieren. ¿Ok? Entonces, una vez la puesta a punto tiene que ver con partidos. Fíjense, fútbol, Boca, River, cuando está por empezar, antes de empezar, hacen muchos partidos de puesta a punto, ¿no? Se van a jugar a no sé a dónde, donde los niveles de exigencia son un poco mayor, partidos con chicos que juegan mucho más que otros, ¿sí? Lo vamos ajustando mucho más, pero fíjense cuando hay partidos en el medio de la pretemporada de fútbol, ¿cómo son los partidos? 0-0, 1-1, se cagan a patadas, están lentos, por ahí se lesionan, ¿sí? Yo para ponerlos un poquitito en clima, ¿sí? Gráficamente. Entonces, llegamos a los torneos. Y acá tiene que hacer todo perfecto, ¿no? Todo, o más o menos, transmitir todo lo que aprendió, ¿o no? Pregunta. ¿Qué creen ustedes los que están ahí? Pablo Martínez Armesto, vos que estás conectado. Tirame un centro ahí escrito. ¿Cómo se haría de ahí en más? ¿Se acabaron las etapas preparatorias? ¿Se acabaron las etapas de ajuste? ¿Se acabaron en la etapa competitiva? No. Pero, ¿cómo incluimos la competencia en el aprendizaje? ¿Qué pregunta, no? Ahí el nivel de exigencia
No la marco ni yo, ni toda mi información que yo puedo tener en la cabeza, porque uno ve de afuera, supongamos yo me pongo en el contexto competitivo del alumno y yo estoy viendo, me estoy informando, ¿cómo no se da cuenta que tiene que hacer esto? ¿No? Es increíble. Pero no lo va a poder hacer en tanto y en cuanto no vayan transcurriendo las competencias. Esto es un nivel de dificultad X. Si para el alumno es un nivel de dificultad, vemos que es por el contexto tiene que ver con él y con lo que lo rodea. Con él, interna, cómo se manifiesta ante los factores que están en su contexto. Por ahí, lo competitivo le genera a lo que normalmente decimos presión y anula todo lo aprendido. No puede manifestarlo, que es lo que normalmente pasa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para que pueda pasar todo eso? ¿Sí? ¿Cómo hago para que la competencia la deje de tomar como la está tomando y la tome de otra manera? Entonces, ahí es donde es muy importante y donde se hace foco realmente para que el alumno aprenda, para que el alumno empiece a subir de nivel, a sentirse adaptado. ¿Sí? Es una etapa más el calendario. La idea progresiva de generar con etapas y ordenamiento para que rinda y que esté es potenciar, corregir, entre comillas, como hablamos en otros videos, y que medianamente tenga lo básico para que pueda desarrollar en la competencia. Y en la competencia va a haber más información que nosotros tenemos que integrar y para seguir proponiendo. Pero lo importante es que el alumno entienda de que este es como si fuera un ejercicio más. No es algo que tiene que rendir, es a lo cual algo se prepara para empezar un bucle positivo. ¿Se entiende? El bucle positivo, estoy hablando en otros términos, pero es el camino que lo tiene que llevar a eso que tiene que incorporar y aprender. Y que la competencia forma parte. ¿Sí? Y en el siguiente torneo, y ya empezamos con la cuenta regresiva para terminar el video, es que entiendan de que un proceso o cómo puede identificar que el alumno aprendió, cómo se da cuenta que el alumno aprendió, lamentablemente si ganó o perdió. Si ganó, está todo bien. Y si perdió, está todo mal, ¿no? Yo hablo en términos generales, yo siempre le pregunto, ¿qué sensación tuviste? Porque no tiene nada que ver con el resultado. En el transcurso, por ahí tuvo, qué sé yo, cortando clavo con el culo todo el partido y ganó de pedo, ponele. Entonces me va a decir, no, la pasé mal, pero gané. ¿Y por qué la pasaste mal? Y ¿sí? Entonces, es como en un táctico, es como en un partido de ajuste, es como en un partido de turno, es como un... ¿Sí? Nada más que es un contexto distinto. La competencia le agrega un factor condicionante mucho más pesado. ¿Sí? Entonces, de ahí en más, al próximo torneo comienza otra etapa de ordenarla de la misma manera que ordenamos lo otro. Nada más que la anterior es mucho más general, porque abarca meses, abarca tiempos más largos. Pero en este caso, son tiempos más cortos, de un torneo a otro. Pero, ¿qué es lo que hay que trabajar de un torneo a otro? ¿Aquello que no aprendió del torneo pasado? ¿Aquello que le falta desarrollar para no tener esas sensaciones malas? Y esto será tema para el próximo video. ¿Sí? Porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, la planificación macro, vamos a poner no es macro, es una planificación anual, es todo lo que yo les detalle. Preparación, los primeros meses del año, y ya los próximos meses entrando al calendario, tiene que ver más con una preparación más especificada, no sé si existirá esa palabra, y ya bien pegadito al calendario el ajuste, ¿no? Viene el torneo que forma parte de un
perdón acá, una planificación anual. Dentro, y acá me van a matar, de un proceso de varios años en la carrera de un jugador o de un alumno. Por ejemplo, Nicolás Egea. Si él pone el ojo solo en el año, pierde de vista el objetivo, el anhelo, el sueño, ponele como quieras, ya la cosa se empieza a ir por otro lado. ¿Sí? Él ordenó, entre comillas, de esta manera, ponele, todos los años, pero en base a no ser el número 1, pero cada vez ser mejor. Pero lo que quería era trepar en el ranking, porque el ranking a vos te da ciertas cosas que no te lo da si sos el número 40. ¿Sí? Entonces, ¿ser el número 1 fue una consecuencia? Sí, tenida en cuenta desde el principio. Quizá no de manera consciente, pero inconsciente. ¿Ok? Ya para la próxima vamos a desarrollar más cómo se plantea el entrenamiento entre un torneo y el otro. ¿Sí? Más puntual. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? Pero en términos generales, ¿esto se puede hacer sin papel y lápiz? Sí. Hay que tener un cierto nivel de experiencia para manejar ciertas cosas. Pero para practicarlo, ofrezco, aconsejo, no sé, no es aconsejo, pero tómalo como algo muy productivo, sentarte con un papel en cada alumno que tenés del Excel que vos ponés para saber cuántas clases va y demás, o el método que quieras, ponele el objetivo acordado y en qué etapa están. Hay hacerle un pequeño grafiquito con el dedo así y decir, estamos en esta etapa, y ahora estamos transcurriendo esta otra. ¿Sí? Ya después, en otro más, vamos a ver qué contenidos, en base a una planificación y todo esto, que tiene cada parte de la planificación. ¿Sí? Bueno, a ver, tiren de a uno porque no me la banco con todos juntos. A ver, preguntas o que quieran aportar. Espero que se esté saliendo bien en Facebook. Hola, Guille, acá estamos, te escucho, aporte. dale. Guille Bueno, Capelli. aportar y que, Aporta. bueno, comparto lo que has dicho, el tema de la planificación. En principio yo lo hago así más con la escuela, cuando tenés muchos alumnos. Nosotros tenemos más de 80 alumnos en la escuela, entonces tener una planificación anual y después con esa estructura dividirla en semestres y según la etapa de competición es lo que vamos a trabajando. Pero creo que algo que no se hace, o por ejemplo muchas veces los propios monitores que hemos tenido no nos han hecho, es hacernos parte. Y si, digamos, mi aporte es contarle al alumno todo esto, contarle esta planificación que uno piensa en la cabeza, muy bueno. Hacerlo parte, vamos a hacer la pretemporada, vamos a hacer esto, después vamos muy a buen hacer aporte. esto, otro, porque eso primero lo hace parte y crea mucho vínculo entre alumno-profesor. El alumno va a venir mucho más motivado porque está dentro de un progreso y de un proceso, mejor dicho. Y después creo que lo que habías marcado vos, el tema del feedback a la hora de tomarse ese tiempito e ir a verlo a la competición, es fundamental de marcarle qué ha hecho bien. ¿Has perdido? Vale, has perdido. Pero te he visto que has hecho bien esto. ¿Faltó esto? Exacto. Vale, pero para el próximo torneo. Y ahí ya tenés la planificación de las clases para los próximos torneos. Bueno, y ahí va sumando. Muy buen aporte, Guille. Bueno, acá para los de Facebook, Guille lo que dice es en todo este razonamiento que haya un ida y vuelta permanente, ¿no? Es decir, ponerlo en contexto de nuestra planificación al alumno, hacerlo partícipe. De hecho, yo no lo tuve en cuenta esto, no lo puse dentro de ese contexto, que por eso digo que es un excelente aporte, porque yo lo entendí como algo que debería ser así. Yo lo hago así todo el tiempo. Es más, pregunto, ¿qué les parece a ellos? Y nos vamos acomodando. Hay gente que yo armo la planificación y no se siente cómodo con lo que yo estoy proponiendo, lo voy a incomodar, y un tipo incómodo, un tipo que no aprende. Viene a someterse. Entonces es muy valioso el aporte, Guille, muy bueno. Sí, esto es un plan unificando aportes, ¿no? Por ahí yo les digo, bueno, vamos a entrenar en la nieve.
No, está loco, ¿cómo entrenó? Yo ni en pedo entro en la nieve. ¿Qué me va a venir con esa huevada? Bueno, de eso se trata, es compartir ciertas cosas, incomodidades, ajustes a lo largo del proceso, eso es fundamental. Me quedan 2 minutos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún aporte? Bueno, veo que no. Bien, bien, a ver, profe, profe Jorge Contreras, de La Rioja. Sí, sí, bueno, como llegué tarde a la conferencia, porque bueno, ahora estoy laburando normal yo, pero Bien. en la primera parte sí me gusta el concepto de, como decía un educador, dice, enseñar es el arte de asistir en el descubrimiento, y entonces con ese parámetro trabajar con los alumnos, porque de verdad es eso, es asistirlos en el descubrimiento de lo que ellos necesitan para progresar. Y bueno, siempre también trabajo con la idea de que esté cómodo mi alumno, y después, cuando yo veo las incomodidades que él tiene en la competencia, vemos de solucionarlas, como decía Guille. Eso te da material o te da datos para que vos trabajes, y también es un parámetro para muy ver buenos, sí. tu trabajo. Si ves que esos errores se repiten con el tiempo, y que el mensaje o el laburo tuyo de la semana no se ha verificado en los resultados que obtiene el campo, bueno, ahí empezás a pedir ayuda si hace falta, o bueno, cambias o ves que tenés que cambiar, ¿no? Buenísimo. Bueno, lo corto el profe. Ya me quedan 15 segundos, lamentablemente. Bueno, pero muy buen aporte del profe, que valoro muchísimo también. No tiene 2 días dando clase, tiene una buena cantidad de años, así que le da nivel a esto. Chicos, les agradezco mucho. Gracias por estar siempre. Esperemos que ya para la próxima les sirva aún más. Les mando un abrazo a todos. Gracias, chicos.